Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta iglesia, a escuchar la predicación de hoy, una nueva serie. Yo les pido, antes de iniciar, que formateen sus mentes, porque sé que no es la primera vez que han leído, que han escuchado una predicación, o que incluso algunos de ustedes hayan enseñado sobre esta parábola. Quisiera ir al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y leer los primeros 2 versículos. Y aquel día, saliendo Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se juntaron a él grandes multitudes, de manera que entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Esta mañana nosotros estudiaremos una nueva serie sobre las parábolas del reino. Este es un estilo nuevo de predicación de Jesús que inicia con la parábola del sembrador. Cuando nosotros escuchamos acerca de parábolas, solamente se pueden hallar en el Nuevo Testamento, no se hallan en las epístolas, ni tampoco en el Evangelio de Juan, para ser más exactos. Pero estas parábolas o este estilo nuevo de predicación por parte de Jesús surge después de la invitación que él hace en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es interesante que luego de una invitación como esa, en el capítulo 11, sigues leyendo y te das cuenta de lo que aparece en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo describe lo que ocurrió después de las palabras que Jesús dijo en el capítulo 11. Y es que luego de esta invitación divina que Jesús le hace a los hombres catalogan a Jesús de ser un representante de Satanás. Y es que Jesús está haciendo milagros y está haciendo cosas en el día del Señor que a los religiosos les incomoda mucho. Así que los enemigos del reino acusan al rey del reino sin saberlo. Desde ese momento Jesús cambia su forma de predicar, su forma de enseñar, su manera de transmitir el mensaje del reino. Las parábolas, hermanos, no eran difíciles por su contenido. La realidad es que las parábolas eran algo muy sencillo que cualquiera que escucha sabía lo que él estaba diciendo. Lo que es difícil en las parábolas es el mensaje oculto que ellas tienen. Y es por esto que he titulado al sermón de hoy tal cual como lo expresa una guía sobre las parábolas: la semilla y la tierra. Esta parábola del sembrador está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, también en Marcos, capítulo 4, y el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Pero nosotros nos vamos más que todo vamos a permanecer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Veremos acá 3 partes de esta parábola. La primera es la parábola del sembrador, versículo 3 al 9. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los propósitos de las parábolas, versículo 10 al 17. Y por último, vamos a ver cómo Jesús explica la parábola del sembrador, versículo 18 al 23. ¿Cuál es el argumento de esta parábola? ¿Qué es lo que Jesús está enseñando en esta parábola? Recuerden que es la primera vez que ustedes van a escuchar sobre esta parábola. Todo lo que ustedes saben lo van a poner a un lado y vamos a escuchar esta parábola por primera vez. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Jesús enseña los impedimentos o los obstáculos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco acerca del contexto en que se encuentra este pasaje, luego de nuestra introducción, y están nuestros 2 primeros versículos, y es que luego que Jesús fue catalogado como un representante de Satanás, muy probable que Jesús estaba en una casa
haciendo cualquier tipo de milagro o enseñando, una gran multitud de personas se acercaron a ese lugar y ya el espacio era muy pequeño. Ese mismo día Jesús sale a la playa y en la playa se monta en una barca y desde la barca donde él está se acerca una gran multitud. Y quiero que vean esa frase, dice grandes multitudes. Esas grandes multitudes no podían entrar en un local o en una casa. Por ende, Jesús sale y tiene una gran audiencia, una multitud inmensa, y Jesús comienza desde esa barca a hablarles, a enseñar a los hombres. Cualquier predicador que tiene grandes multitudes estaría interesado porque las multitudes entiendan lo que dice. Bueno, al parecer Jesús no está interesado en que los hombres entiendan lo que Él está diciendo. Y es por esto que quisiera iniciar de una con las parábolas. Vamos a ver la primera parte y es la parábola del sembrador. Versículo del 3 al 9. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la devoraron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Mas al salir el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la parábola que Jesús da. Desde la barca donde Jesús está, es muy probable que Jesús esté observando a muchos sembradores. Y la audiencia que Jesús tiene también es muy probable que esté viendo a muchos hombres que tienen un saco con semilla y que están sembrando. En función de esto, Jesús utiliza la parábola del sembrador para mostrarle a su audiencia lo que él desea. Pero ¿qué es lo que Jesús desea con esta parábola? Recuerda que estos hombres no querían creer en Jesús. Ellos dijeron que Jesús era un representante de Satanás. Así que Jesús utiliza lo que es la parábola del sembrador para mostrarle a ellos la condición que tienen y que no les permite creer en Él. Esta serie de parábolas sobre el reino muestran el rechazo de los hombres hacia el reino de los cielos. El rechazo de los hombres hacia el reino de los cielos. Este capítulo revela el misterio del reino de Dios. Todas las parábolas que veremos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo van a revelar los misterios del reino de Dios. Pero solo un grupo va a entender el capítulo 13. No todos lo van a poder comprender. Entendiendo ya el por qué Jesús decide cambiar su estilo de predicación y utiliza un método muy interesante. Se dice que el estilo literario de Jesús es único, porque él utiliza muchas parábolas. Algunas son largas y otras son un poco más cortas. Pero la realidad es que el estilo literario de Jesús enseña algo que cautiva a los que entienden lo que él está diciendo. ¿Qué es una parábola? Es un cuento narrativo fundado en la vida real con el fin de confrontar a las personas. ¿Qué es una parábola? Es un cuento narrativo fundado en la vida real con el fin de confrontar a las personas. No necesariamente las parábolas son dadas para enseñar. En algunas ocasiones son dadas para juicio. Estamos hablando entonces que las enseñanzas de Jesús en parábolas son para provocar a los hombres. Literalmente Jesús está provocando a los que le escuchan. Ellos se incomodan, algunos no entienden lo que Jesús dice y otros sí entienden. Entendiendo entonces que la parábola es un cuento narrativo real, no estamos hablando acerca de ficción o acerca de una mentira, estamos hablando de algo palpable que la audiencia conoce
Y sobre todo recuerden que la audiencia de Jesús es esa audiencia del primer siglo. Y la agricultura era el corazón de la vida judía. Quizás nosotros esta mañana, muchos no entendamos esto. ¿El por qué? Sencillo. Venezuela abandonó hace muchos años atrás el campo. Y quizás tú no entiendas esto, pero los judíos que están allí escuchando a Jesús sí lo entendían. Porque el corazón de la economía judía era la agricultura. Hoy día en Venezuela se ha cambiado lo que es el campo por el trabajo informal, trabajar por sus propios medios. Pero la realidad es que esto no era así en aquel tiempo. En aquel tiempo los judíos entendían el proceso y el crecimiento de la semilla. Los judíos entendían lo que Jesús está diciendo. Era muy familiar, era muy interesante escuchar estas palabras de Jesús. Y Jesús habla sobre 4 tipos de terrenos. El primer terreno, Él dice en el versículo 4, que es un terreno duro. Dice, el sembrador, quiero que me escuchen, es lo que Jesús está diciendo. Quiero que me escuchen lo que les voy a decir. El sembrador salió a sembrar. Es decir, el agricultor, el profesional de la tierra ha salido al campo. Y cuando está allí en el campo, parte de la semilla cae junto al camino. Y es que ellos utilizaban un método interesante, y es que llevaban un saco y ellos metían su mano en el saco, agarraban un puñado de semilla y la tiraban, la regaban, la esparcían. Y parte de esa semilla cayó, según expresa Jesús, junto al camino. Hermanos, Jesús está hablando acerca de un terreno duro, una tierra compactada, una tierra que es tan igual al asfalto o al concreto. ¿Por qué? Porque los hombres han estado transitando diariamente por ese lugar. Y cuando tú caminas mucho o de manera constante sobre un lugar, sobre una tierra, ella se compacta por el peso continuo del hombre. Y Jesús está diciendo que la compactación de ese terreno impide que la semilla que el agricultor lanza llegue y tenga profundidad. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Cuando la semilla queda en la superficie, las aves, es muy probable que sean palomas, dice el texto, las aves vienen y comen la semilla. La arrebatan de una forma rápida la semilla. Hay que recordar que los campos en Israel en ese entonces no son como los campos que nosotros conocemos hoy día. El terreno de cada agricultor tiene cercas. En aquel entonces no existían cercas. Tanto así que creo que si ustedes leen capítulos anteriores, Jesús está con sus discípulos, va por un campo, agarra un poco de fruto y comienza a comer con sus discípulos. Así que era permitido en los tiempos de Jesús que una persona entrase a un campo que no era de él, tomase el fruto y comiese. Lo que estaba prohibido era que robara todo ese fruto y que lo vendiera en el mercado. Pero sí podía entrar y comer un poco sobre él. No había problema con respecto a eso. Eso lo vemos también en la historia de Ruth, cuando Ruth está en los campos de Booz y Ruth llega y come un poco de trigo para ella y también para la persona con la que ella está. Viendo la primera parte de lo que es ese terreno duro, pasamos al segundo, está en el versículo 5 y 6, y es un terreno superficial. El sembrador continúa su rumbo, su camino, y dice el pasaje que parte de la semilla cayó en pedregales. Hermanos, no se confunda usted al creer que se trata de piedras que se ven en la superficie del terreno. No. Cualquier agricultor entiende que esas grandes rocas que se ven en la superficie deben ser quitadas para de esta manera trabajar el campo. Se trata de una piedra que está enterrada en la tierra. Una gran roca enterrada allí. En pocas palabras, de manera superficial se ve que la tierra es buena, pero no hay profundidad en esa tierra.
Ejemplo de esto es si ustedes en este momento salen al terreno que está aquí atrás y siembran algún árbol o alguna mata allí, se van a dar cuenta que ese árbol no va a tener raíces profundas porque él está sembrado sobre escombros. La gran mayoría de las cosas que hay en ese terreno son piedras rocosas, así que no hay profundidad de tierra buena. La tercera tierra o tipo de terreno es un terreno engañoso. Dice el versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ya hemos visto entonces cómo las aves se comen la semilla que queda en la superficie del terreno duro. Luego vemos cómo el sol daña, quema aquella semilla que creció sin raíces profundas. Y ahora estamos viendo a una semilla que cae entre espinos y que ella lo ahoga. No se confunda usted al creer que el terreno tiene espinos visibles. No se trata de eso. El agricultor ya trabajó ese terreno, pero las raíces de los espinos quedaron allí. En el momento que el agricultor lanza la semilla y la semilla comienza a brotar, en ese mismo momento también los espinos comienzan a retoñar, porque ya sus raíces están allí. Cuando está creciendo la semilla y el espino se come la semilla. Y allí no hay fruto. La única ventaja de este tercer terreno es que la tierra es blanda y que también es profunda, pero no está limpia. Y a pesar de que la tierra es blanda y profunda y puede ser que el árbol crezca, va a ser eliminado por los espinos. Hasta ahí es muy fácil de comprender. Jesús continúa la cuarta y última tierra y él dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a uno a 100, a otro a 60 y a otro a 30. Hermanos, hasta aquí Jesús está iniciando una confrontación muy fuerte. Porque la realidad es que cualquier judío que está escuchando a Jesús entiende las primeras 3 tierras. Pero Jesús está exagerando en la cuarta tierra, porque los agricultores que escuchan a Jesús saben que a pesar de que una tierra en Galilea sea muy buena, lo más que puede dar es 7 por 1. Y si acaso 10 por 1. Pero Jesús está diciendo en este pasaje que la buena tierra, cuando cae la semilla, da 100, 70 y 30. Así que el estándar más bajo que Jesús coloca está 3 veces por encima del de ellos, y es 30 por 1. Pero bueno, quizás Jesús está exagerando un poco en la barca para llamar la atención. Si eso es así, nos quedamos quietos un momento. Sin embargo, Jesús introduce el versículo 9 en esta sesión y dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que yo le estoy diciendo. Hermanos, la narración es sencilla. La parábola de la vida real, este cuento narrativo, es sencillo. Lo complejo es lo que Jesús está diciendo en el versículo 9. Él está diciendo algo así como, si puedes entender lo que yo estoy diciendo, escucha el mensaje. Los agricultores dicen, pero es que yo entiendo de tierra, yo soy profesional en tierra, yo sé qué semilla es de primera. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que el que entienda el mensaje que está en la parábola lo oiga y se apropie y reflexione en él? Si yo sé. Hermanos, recuerda que las multitudes del versículo 2, las grandes multitudes rehusaban creer el mensaje de Cristo. Por tal motivo, la palabra no crecía en sus corazones. ¿Ves cómo Jesús llega y ve la condición espiritual de su audiencia y utiliza una parábola para mostrarle cómo ellos están? Ellos que están diciendo, yo no necesito del mensaje de Cristo porque yo sé la ley de Moisés.
Yo no necesito de la iglesia local porque yo sé más Biblia que cualquiera de los que están acá hoy. Es de aquí, hermanos, que vemos la comparación con los terrenos descritos. Los primeros 3 terrenos descritos revelan la condición de las grandes multitudes que están escuchando a Jesús. Jesús simplemente llamó a todos, a las grandes multitudes, los llamó a una reflexión personal sobre la parábola que Él ha dado. Este pasaje te está enseñando que Cristo no solo demanda atención a sus palabras, sino que reflexiones en ellas. No se trata que hoy solamente tú estés acá colocando un poco de atención a lo que se está diciendo, sino que tú reflexiones esta mañana en las palabras que Jesús está dando. Atención sin reflexión no sirve. Tú necesitas atender, pero también reflexionar en las palabras que Jesús te está dando. Quiero pasar a la segunda parte, y es el propósito de las parábolas. Desde el versículo 10 al versículo 17, leemos: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué le hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no le es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han tapado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Creo que las palabras más confrontativas de la parábola del sembrador son estas. Jesús está diciéndole a sus discípulos: yo no quiero que ellos entiendan el mensaje que les estoy dando a ustedes. ¿Por qué? Porque si ellos entienden el mensaje, ellos van a ser salvos. Y yo no quiero que sean salvos. Eso es lo que Jesús está diciendo allí. Jesús es muy fuerte. Pero ¿por qué Jesús dice que no quiere que sean salvos? Porque ellos están rehusando a creer en Jesús. Hermanos, no hay otro camino para ser salvo. Si tú no crees en Jesús, no puedes ser salvo. Y es por esto que Jesús decide endurecer su corazón, un corazón que no es que Él ha iniciado para que se endurezca, sino que el hombre por su pecado y por su rechazo a Jesús ha endurecido. Y Jesús lo que hace es: ¿tú quieres endurecer tu corazón? Sí, yo quiero endurecerlo. Dale, yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? No vas a entender el mensaje que estoy dando. De ahora en adelante, Jesús habla en parábolas. Hermanos, esto es muy fuerte. Esto muestra que Jesús es un Dios justo. Que Jesús no es tolerante cuando tú le rechazas. Que no todos entiendan el mensaje oculto que había en esta parábola muestra el amor de Jesús. Muestra el amor de Jesús hacia aquellos que se han acercado a Él para que le explique esta parábola. Para entender una parábola, hermanos, como dice una guía que tengo acá, para entender una parábola debemos entender el propósito de Jesús al contarla.
¿Ya recuerdas cuál es el propósito de Jesús al contar esta parábola? Mostrar los impedimentos que tiene el hombre para escuchar su palabra. Pero a pesar de los impedimentos que había en las grandes multitudes del versículo 2, un pequeño grupo, un 25% de esta tierra, sí estaban dispuestas a creer en Jesús. Y ellos se han acercado a Jesús para que Jesús le explique. Quizás tú digas, bueno, se trata de los 12 discípulos. Marcos 4 te enseña que no solamente eran los 12. Marcos 4 nos enseña a nosotros, versículo 10, que cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Hermanos, no se trata de un grupo selecto de Jesús. Se trata que un grupo de discípulos que formaban parte de los 12, más aquellos que creían en Jesús, se acercan a Jesús para que le explique las parábolas. Los discípulos de Jesús debieron darse cuenta que este sencillo relato ocultaba una gran verdad. Versículo 9, el que tenga oídos para oír, oiga. Y luego Jesús en el versículo 16 dice, ustedes son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos tuvieron oído y escucharon el mensaje de Jesús. No solo eso, hermanos. Nosotros vemos a un Dios soberano que trabaja en el corazón de los hombres, pero también vemos la responsabilidad que tenemos nosotros los hombres de acercarnos a Jesús y preguntarle cuando tenemos algún tipo de duda. Tú eres responsable de acercarte a su iglesia local. Eres responsable de acercarte a la palabra de Dios. Eres responsable de acercarte en oración. Si tú no haces esto, entonces tú eres como este grupo de personas que representan el 75% de las grandes multitudes. ¿De dónde saco el porcentaje? Recuerda, son 4 terrenos. Cada terreno representa 25%, 3 terrenos no son aptos para escuchar el mensaje. Estamos hablando de 75% de los hombres que estaban allí no creen en Jesús, solo 25%. Esto lo unes a lo que Jesús dijo, que somos una manada pequeña, y comprendes que son pocos los que son salvos. Sin embargo, las palabras del versículo 16 son las palabras más gloriosas que salen de la boca de Jesús. Bienaventurados. Ustedes son bienaventurados porque se han acercado. ¿Pero por qué se han acercado? Versículo 11. Porque a vosotros, Jesús le dice, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de Dios. Un misterio es algo oculto. Y Jesús le está diciendo, a ustedes se les ha permitido entender lo que yo tengo que decir. Es decir, ustedes tienen la puerta abierta para entrar y tomar lo que deseen. Ustedes tienen la clave de todo. ¿Y cuál es la clave? Es que ellos han sido aprobados por el rey de ese reino. Y es que ellos son ciudadanos del reino de Dios. Si tú no eres ciudadano del reino de Dios, a ti no te va a importar las palabras que este rey diga. Pero aquellos que somos ciudadanos del reino de los cielos, sí lo entenderemos. Un ciudadano del reino jamás rechazará la invitación de venid a mí si estás trabajado y cargado. Un ciudadano del reino jamás llamará a Jesús Belcebú o un representante de Satanás. Un representante del reino no escuchará simplemente una parábola y dirá, yo lo sé todo, me voy. Y es que muchos de nosotros estamos acostumbrados a venir a la iglesia, escuchar un sermón, escuchar una predicación y me retiro. Esto es lo que hacían las grandes multitudes. Tú no puedes hacer esto. Tú debes escuchar el sermón y reflexionar en el sermón para que de esta manera puedas crecer en el reino de Dios. El reino espiritual no puede haber estancamiento. En el reino espiritual o tú avanzas o tú retrocedes.
Esa es una de las cosas que pueden pasar. En una iglesia local, o tú permaneces, avanzas y creces en la fe en Cristo, o tú te cansas de asistir a la iglesia local, desistes de asistir y ya dejas de seguir reuniéndote. La semilla, hermanos, está representando el evangelio. Y el terreno, sin duda alguna, está representando el corazón de los hombres. Ahora mira cómo Jesús fortalece la explicación del propósito de las parábolas que Él está dándole a sus discípulos. ¿Cómo la fortalece? Como cualquier predicador debe fortalecer su enseñanza o su predicación, y es con un pasaje del Antiguo Testamento o con un pasaje de las Sagradas Escrituras. Jesús va a Isaías, toma un pasaje de Isaías y dice a sus discípulos el por qué no le revela estas verdades a los que están fuera del reino. Cuando tú lees el contexto de Isaías, te das cuenta que el profeta está hablando es del empobrecimiento espiritual de la nación de Israel, del decaimiento espiritual de la nación de Israel. Cuando Jesús toma el pasaje de Isaías, en ese contexto, Jesús le muestra a los suyos el por qué no le revela a los otros, a las grandes multitudes. ¿Por qué? Jesús dice, ellos están muertos espiritualmente, ellos están mal espiritualmente, ellos no pueden escuchar este mensaje. Y es allí donde te das cuenta, hermano, sin duda alguna, las palabras fuertes de Jesús que nosotros no podemos pasar por alto. Él dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Quiénes son estos? Aquellos ciudadanos del reino que a pesar de que no entienden la parábola, se acercan a Jesús y ahora ellos tienen más de lo que tenían antes de haberse acercado. Quizás tú no entiendas todas las verdades del Evangelio, pero poco a poco y día tras día, cuando te acercas al Rey del reino, Él te revela por medio de su Espíritu Santo estas grandes verdades que hay en su palabra. Pero al que no tiene la capacidad de entender estas verdades, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, yo estoy asistiendo a la iglesia, yo no entiendo nada de lo que se dice ahí, de verdad estoy asistiendo para solventar algunos problemitas que tengo. ¿Y sabes lo que Jesús está diciendo? Bueno, ese deseo que tienes de asistir a la iglesia, te lo voy a quitar. Va a desaparecer y aún lo que tú tienes, que te puede ayudar a solventar algunas necesidades, yo te lo estoy arrebatando, te lo estoy quitando. ¿Por qué? Porque tú rehusas creer en mí. Hermanos, es muy delicado cuando un religioso se acerca a una iglesia local simplemente para beneficiarse de Cristo y no tiene un compromiso con Cristo. Pero si seguimos leyendo, dice, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, y así se cumple la profecía de Isaías en ellos. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo está engrosado, está endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han tapado sus ojos. Bueno, no sea que viendo y que entendiendo lo que yo estoy diciendo, venga a salvarlo. Jesús no está interesado en salvar a los pecadores que no quieren creer en Él. Si alguna persona esta mañana que está entre nosotros no está interesado en creer en Jesús, Jesús no está interesado en salvarte. Es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, quizás tú digas, es un poco difícil. Hermano, pero ¿cuál es el propósito de las parábolas? Sencillo, que los que son de Él entiendan. Hermanos, ¿y quiénes son los que no entienden? Bueno, los que están fuera de Él, las grandes multitudes. Órale a Dios para que tú en esta mañana estés dentro de Él, dentro del reino. Órale al Señor, no acá, no hace falta que llores acá. En tu casa, medita, reflexiona en el pasaje y órale para que Él te permita la entrada en su reino. Solo Él lo puede hacer. Vamos a pasar a la tercera y última parte, versículo 18 al 23, explicando la parábola del sembrador. Versículo 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y al venir la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el cual da fruto y produce uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Yo quisiera ahora leer Lucas 8 para ver la explicación que Jesús hace sobre esta parábola. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Y los de sobre la roca son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos, los que por un tiempo creen, no tienen raíces, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados por los afanes y por las riquezas y por los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Creo que Lucas te explica de una forma más sencilla lo que es esta parábola del sembrador, y así nosotros tenemos un poco más de espacio para poder hablar sobre esta explicación que ya Jesús da en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Hermanos, sin duda alguna Jesús le está revelando a aquellos que oyen. Si te diste cuenta, en el versículo 9 dice: el que tiene oído para oír, oiga. Versículo 16 dice: bienaventurados son aquellos que oyen. Y ahora, en el versículo que hemos utilizado para la explicación, Jesús nos enseña lo siguiente: oíd pues vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que se han acercado a Jesús para que le explique el mensaje oculto que tiene la parábola del sembrador. Oíd vosotros, no son las grandes multitudes. Oíd vosotros son aquellos que son parte del reino de Dios. Y solo una parte de los que hoy estamos acá, que formamos esa unión con Cristo, podemos entender estas grandes verdades. Recuerda que la parábola habla de los impedimentos que tiene el hombre para recibir la palabra de Dios. Hermanos, pero a pesar de que existan grandes obstáculos para que esta palabra crezca en el corazón de los hombres, tú tienes que tener esperanza. Tienes que tener ese gozo en Dios, porque siempre habrán personas que escuchen de la palabra del Señor y siempre Dios estará dispuesto a enseñarles lo que ellos no entienden. Quizás hoy tú no tengas la capacidad de entender todas estas grandes verdades, pero Dios está dispuesto a revelarte estas verdades por medio de su Espíritu Santo, a través de la lectura cuidadosa y clara de la palabra de nuestro Dios. En los primeros 3 terrenos nosotros vemos las distintas clases de corazones que rechazan a Cristo. Primer corazón es el corazón o el terreno duro. Un corazón duro. Ya no estamos hablando acerca de ese terreno compactado por las pisadas de los hombres. Ahora estamos hablando, según la explicación de Jesús, que existe un corazón duro en esa grande multitud. Y Jesús le está enseñando a los suyos para que ellos también transmitan este mensaje a otros. Y no se desesperen cuando las multitudes no reciban la palabra de Dios. Este terreno duro representa el corazón duro del hombre. Pero ¿cómo es que el corazón del hombre puede volverse tan duro? ¿Es que acaso nosotros estamos dando pisadas continuas y diarias sobre sus corazones? No. ¿Cómo un corazón llega a ser un corazón duro? Por medio de la práctica del pecado.
Cuando tú practicas el pecado, cuando tú amas el pecado, tu corazón se compacta en función de la perversidad y de la pecaminosidad del hombre. Tú no puedes vivir compactando tu corazón por el tráfico continuo de pecado en tu vida. No puedes hacer eso. Esto hará del hombre una persona insensible al Evangelio de Cristo. Tus hijos pueden llegar a ser personas insensibles cuando tú permites que el pecado sea practicado en sus vidas. Estas personas están muy cerca de la verdad. Estas personas han sentido la verdad. Recuerda, el terreno duro ha sentido la buena semilla del agricultor. Así que el corazón más duro e insensible, él también ha recibido puñados de la buena semilla. Un día viernes como este, un día domingo, cuando nos congregamos en el día del Señor, los corazones duros que se acercan a la iglesia local, ellos reciben puñados de la buena semilla, pero no responden a ella. Recuerda que ellos rechazan la palabra de nuestro Dios. Hermanos, a pesar de sentir la buena semilla, ellos jamás tendrán una fe genuina. El segundo terreno que nosotros vemos en la explicación es ese terreno que representa el corazón superficial del hombre. Estas personas vienen a la iglesia, se gozan cuando cantan y cuando adoran a Dios. Estas personas escuchan un sermón y dicen, ¡qué buen sermón, pastor o predicador! Son increíbles de la manera como tú hablas acerca de Cristo. Estas personas te preguntan, hermano, ¿y por qué no hacemos un día de culto de oración que yo quiero asistir también? Estas personas son muy entusiastas, pero superficiales. Ellos tienen ánimo, se ríen, pero la risa dura poco. ¿Sí me entienden? Tienen el buen deseo de correr, pero se cansan muy rápido. Tienen las buenas intenciones, pero jamás llegarán al final. Esos son los corazones superficiales. Los corazones superficiales, hermanos, son la mayor desilusión del ministerio. Los ministros de las iglesias locales muchas veces nos dejamos engañar o persuadir por estas clases de personas. Nunca faltan a los cultos. Siempre leen su Biblia, siempre oran, siempre están dispuestos a visitar a otro. Pero de repente se les acaba el fuego, se les acaba el gozo. Estamos hablando de personas que son atraídas por la emoción a las iglesias locales. Estamos hablando de personas que no tienen una fe auténtica. Estamos hablando de personas que la roca es más desafiante que la tierra que es compactada. Esa roca fuerte y dura desafía sin duda alguna a los corazones superficiales. Estos hombres, cuando les preguntan, ¿quiénes son evangélicos aquí? Porque todos los evangélicos van presos hoy. Porque ustedes saben muy bien que está terminantemente prohibido que las iglesias se abran. Ustedes saben muy bien que está prohibido que se reúnan más de 5 personas. Así que ustedes, evangélicos, ustedes van presos. ¿Saben lo que sucede con los corazones superficiales? Pero es que yo no sabía de verdad. Bueno, a partir de hoy yo no me congrego más, se lo juro. Yo me voy de cuarentena. Eso es lo que ocurre con los corazones superficiales. Tienen buenas intenciones realmente, pero desilusionan muy rápido. Pasemos al tercer terreno, y es un terreno engañoso. Estamos hablando, hermano, de un terreno que parece bueno, que es blando, que es profundo, pero que es engañoso, porque no está listo para que la semilla crezca y dé fruto. Estamos hablando del corazón que es ahogado por las cosas del mundo. Estamos hablando, hermanos, ya de una persona que asiste a la iglesia, no que se resiste, asiste, se goza. Le dicen, mira, tú vas a ir preso, dale, yo voy preso. Pero cuando llegan y le dicen, mira, te vamos a confiscar todos tus bienes. No, eso no. Mira, te vamos a despedir de tu trabajo por tu fe. No, ahí no.
Estas personas están dispuestas a lo material. Son personas mundanas. Son personas que aman y desean amar a Cristo, pero también al mundo. Son personas que ellos desean que primero sea la carrera, la fama, el dinero, los recursos económicos, los placeres del mundo, la heredad, la fortuna o incluso las lujurias de la carne. Estas personas están más preocupadas por las cosas del mundo. Bueno, si me da tiempo, hermano, yo te aseguro que yo también estoy dispuesto a ir a prisión, pero déjame vender esto en el negocio. Es algo como eso. O, hermano, dame chance porque voy a meter un reposo allá en la empresa para de esta manera poder acompañarte también en prisión. Hermanos, estos corazones o estas personas son engañosas. Pero por último, Jesús nos enseña un terreno bueno. Y el terreno bueno recibe la semilla. Es un terreno blando, es un terreno profundo, pero también es un terreno limpio. Este es el corazón que recibe el Evangelio de Dios. Este es el corazón que recibe la buena palabra de Dios. Esta es la buena tierra blanda. Esta es la buena tierra profunda. Esta es la buena tierra limpia. Siempre, hermanos, siempre hay un buen terreno. Siempre. Hace unos días atrás, yo llegaba del trabajo y de repente escucho la buena noticia, si se le puede decir, que un grupo de jefes de calle, de líderes, habían entregado un comunicado para prohibir terminantemente el uso de estas instalaciones, por así decirlo, o parte de estas instalaciones. Luego al día siguiente llega ellos acá nuevamente y dicen, mira, vamos a fumigar y necesitamos entrar allí y necesitamos una colaboración. Y yo le digo, bueno, en mi casa no entras porque es mi casa, no es tuya. ¿Okay? Algo así. En otras palabras, eso fue lo que le dije. Entonces se molestó un poco. Ella me dijo, si tú no dejas que fumiguemos tu casa, tú puedes infectarme a mí con el virus. Yo estaba que le decía, tienes un virus peor, que es el virus del pecado, que te está matando y te va a llevar al infierno, pero no se lo quise decir. Ella se fue enojada. Hermanos, nosotros no podemos dejarnos manipular por las cosas que están ocurriendo, hermano. Nosotros tenemos que entender que a nosotros nos quieren cerrar la boca con un tapaboca. Y que nosotros no podemos dejarnos con esto. Nosotros necesitamos que nuestras iglesias estén abiertas. Alguien decía, no recuerdo quién, alguien decía, si la sociedad tiene miedo, nuestras iglesias deben estar abiertas. Martín Lutero, durante aquella pandemia de la peste negra que ocurrió, él dijo, si las enfermeras cristianas están dispuestas a contagiarse, ¿por qué los ministros cristianos no estamos dispuestos entonces a abrir nuestras iglesias? Hermanos, mi esposa, que es enfermera, ella sufre del corazón, problemas cardíacos, pero aún así ella se ha expuesto a casos de COVID para poder ayudar a niños que están enfermos. ¿Cómo que nosotros llegamos y usamos un tapaboca porque tenemos miedo a contagiarnos? ¿Dónde está la misericordia hacia tus hermanos en la fe? ¿Dónde está la misericordia hacia los incrédulos, hacia los pecadores, hacia aquellos que necesitan que tú les muestres ese camino? Es allí donde nosotros tenemos que evaluar muy bien nuestra fe y todas las cosas que están tratando de sembrarnos en nuestra mente. Porque recuerda, si Dios es soberano, ¿qué va a ocurrir conmigo? Lo que Él quiera, lo que Él desea. Y eso es lo que ocurre con el buen terreno, con la buena semilla que cae en un buen terreno. Y es que echa fruto, hermano. Mira lo interesante es, lo que Jesús dice es que este terreno que echa este buen fruto, en algunas ocasiones echa 30, en otras 70 y en otras 100. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que todos como cristianos, algunos de nosotros vamos a tener más frutos que otros. Algunos vamos a echar tanto fruto que las personas se van a acercar a nosotros y siempre van a estar comiendo de nosotros. Se van a estar alimentando del fruto de nosotros.
Pero hay otros que solamente van a echar 30 fruticos. Y eso va a ser como la caja Clas. Eso no dura ni el mes. Pero por lo menos llena algo. Pero ese buen cristiano tiene 30 fruticos. Pero ese es cristiano porque tiene fruticos. El punto es que tienes que tener fruto. No importa si son muchos o pocos, pero tienes que tenerlo. Y lo que Jesús te enseña a ti, acá y a mí, es que como cristianos y como ciudadanos del reino de Dios, tenemos fruto. Es interesante eso. Ningún cristiano debe estar jactándose. Hermano, yo tengo más fruto que tú. Yo predico, yo hablo esto, yo hago aquello. No. Si echa fruto, tranquilo. No importa que el otro llegue y se jacte un poco. Quizás tú le digas, hermano, tú eres como los corintios, te jactas porque tienes más fruto. Pero igualito eres mi hermano, igualito te vas a salvar. Igual vamos a ser parte de aquel gran evento que Dios ha prometido a los suyos. Así que el fruto, sin duda alguna, es el propósito de todo agricultor. Y si no, pregúntele a Gallardo o si no a Eduardo. Estos hermanos son conscientes de que ellos no van a durar toda una semana en el campo para no ver fruto. Eso sería algo absurdo. Si ellos están allí es porque realmente esperan que la tierra le dé fruto. Así que la señal auténtica de la salvación no son las hojas que botes. La señal auténtica de la salvación son los frutos que eches. Hay 4 resoluciones que quiero dejar acá de esta enseñanza sobre las parábolas del sembrador. En primer lugar, existen diversas maneras de responder a la palabra de Dios. Existen diversas maneras de responder a la palabra de Dios. En segundo lugar, recuerda que no todos los corazones están listos para aceptar la palabra de Dios. Recuerda que no todos los corazones están listos para aceptar la palabra de Dios. Esto va a ser muy útil porque no te vas a desilusionar tan fácil. ¿Okay? Esto va a ser muy útil. Pero ¿qué pasó si yo lo bauticé, yo lo eché en el agua, compartí con él, lo invité, comió conmigo? Lo que pasó fue que no estaba lista la tierra, el corazón. Tercera resolución. Los que son fructíferos son los que escuchan y reciben la palabra de Dios. Los que son fructíferos son los que escuchan y reciben la palabra de Dios. Si esta mañana has estado acá escuchando de la palabra de Dios y recibiendo y reflexionando en lo que se ha dado el día de hoy, entonces eres un hombre o una mujer fructífera. Cuarto y último, aun cuando hay muchos impedimentos, siempre hay quien reciba la palabra. Aun cuando hay muchos impedimentos, siempre hay quien reciba la palabra. Para concluir, si tú sabes que tu corazón es duro o superficial o muy engañoso y que el evangelio no se ha sembrado en el tuyo, alguien decía que no te desilusiones, que hay un agricultor o un jardinero divino que puede tallar tu corazón. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él puede obrar en el corazón tuyo y Él puede hacer que la buena semilla se implante en tu corazón y pueda crecer y pueda ser ciudadano del reino. Así que no te desanimes si el día de hoy eres consciente de que te pareces más como las grandes multitudes. No te desanimes. Yo te sugiero que te acerques a Cristo, que te sigas acercando a esta iglesia. Nada ni nadie puede hacer que la semilla tenga fruto, sino Cristo. Nosotros no. No se trata del sembrador, no se trata de la iglesia, se trata de lo que Cristo puede hacer en nuestro corazón.